Soy el doctor Carlos Aldana, profesor de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara, en particular del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. La idea de este laboratorio surge de las autoridades del centro universitario y de una comunidad de profesores que veíamos la necesidad de tener robots manipuladores para que los alumnos pudieran practicar las actividades que van a hacer allá afuera en la industria, y nos pusimos en contacto con colegas de laboratorios de España y de Francia que ellos tenían robot Kinova y nos lo recomendaron. Después de hacer el análisis de las propiedades y características de los robots, vimos que era la mejor opción que teníamos y fue que nos decidimos por los robots para que los alumnos pudieran desarrollar sus actividades dentro de la carrera de Ingeniería Robótica. La experiencia de trabajar con los robots de verdad que ha sido muy buena, porque yo tengo como 15 años de trabajar con los robots manipuladores y me ha tocado robots que son muy complicados de programar, muy complicados de desarrollar experimentos con ellos, y con estos el brinco tecnológico fue impresionante. Nos facilita mucho la programación en lo que yo hago, que es control, poder visualizar lo que uno hace y que funcione. La verdad facilita mucho el trabajo, ya que viene con muchas herramientas de software que facilita su programación. Este laboratorio fue pensado principalmente para alumnos de ingeniería robótica, pero aquí en el CUSEI hay alumnos de diversas ingenierías que van a poder hacer uso de ellas, como de computación, de electrónica, de biomédica. La idea es que el laboratorio esté en uso unas 6 horas al día. Queremos que se use porque creemos que es un laboratorio único en el país, ya que gracias a las autoridades invirtieron en robots de última tecnología, y queremos que los alumnos ganen experiencia utilizando este tipo de robots para que estén preparados al salir a la industria. Este laboratorio ayudará a los muchachos a que conozcan y comprendan y aprendan y se hagan expertos en robots manipuladores, el cual está siendo una herramienta fundamental en la industria, ya que permite flexibilizar las líneas de producción al poderlo utilizar en líneas ya sea desde el armado de motores, tarjetas electrónicas o incluso en la elaboración de zapatos. Y eso le brindará al ingeniero egresado de la universidad la capacidad de poder proponer soluciones en distintas áreas de la industria. Este laboratorio también será utilizado para investigación. Se pretende que los doctores de distintas áreas de investigación los puedan utilizar para hacer experimentos. Por ejemplo, nosotros, en el cuerpo académico que yo pertenezco, vamos a utilizarlos para desarrollar experimentos de teleoperación y de consenso. Teleoperación es el poder manipular un robot remoto desde un robot local. Nuestra experiencia con HCG es muy buena. Siempre desde el primer momento en que Kinova nos puso en contacto con su distribuidor aquí en México, la comunicación fue transparente, fue oportuna, plazos de entrega fueron correctos. Después en la capacitación fue buena, nos mandaron un capacitador unos días aquí a que un grupo de maestros nos enseñaran cómo utilizar los robots. Después de la capacitación, las comunicaciones que hemos tenido con ellos siempre han sido satisfactorias, porque siempre han estado en contacto y viendo las necesidades que tenemos.